Mi nuevo libro, La Guía Maestra de los Diodos, ya está a la venta. Info en la descripción. En nuestros circuitos del día a día, necesitamos constantemente manejar distintos valores de voltaje para múltiples etapas de un circuito. A pesar de que los reguladores de salida fija suelen ser una buena solución, pues existen muchos integrados que operan ante valores de voltaje estándar como 5 volts o 3.3 volts. En otras ocasiones vamos a toparnos con la necesidad de trabajar a voltajes distintos. Aquí es donde entran los reguladores de voltaje de salida variable. Para este caso vamos a analizar uno de los reguladores de voltaje variables más populares en la electrónica, el regulador LM317. Este es un regulador con una salida de 1.25 volts a 37 volts y una corriente máxima de salida de 1.5 amperes. Debemos recordar que, al ser un regulador de tipo lineal, a pesar de tener una amplitud de ruido extremadamente baja, la eficiencia es terrible, por lo que no es una opción ideal ante cargas considerablemente altas. En su estructura interna podemos ver una topología convencional de un regulador lineal. La referencia Zener de 1.25 volts con un generador de corriente constante, un amplificador operacional, una salida VGT Darlington y protección ante exceso de temperatura y exceso de corriente. Podemos ver aquí que no hay resistencias de feedback a diferencia de un regulador de salida fija. En este caso hay que implementar retroalimentación externa, como lo veremos posteriormente. En el circuito en pantalla tenemos la aplicación típica del regulador. Tenemos una aplicación demasiado sencilla, requiriendo fundamentalmente solo de dos resistencias para ajustar la ganancia de salida. Los diodos son utilizados como protección ante las descargas de los capacitores filtro y los capacitores ayudan a estabilizar la salida de voltaje. La fórmula de salida es entonces representada como está en pantalla, siendo Vref la referencia interna de 1.5 volts, R1 teniendo un valor de 240 ohms fijo y IADJ, que es corriente de ajuste, siendo el valor de corriente ajustable de 50 microamperes de manera nominal. Aunque la parte de la fórmula que implica la corriente de ajuste puede ser descartada para la mayoría de los casos, a menos de que estemos tratando con aplicaciones de muy alta precisión. Dado que Vref y R1 son constantes en el circuito, para poder calcular el valor de R1 para obtener una salida específica de voltaje, despejamos el valor de fórmula y obtenemos esta nueva fórmula. Si queremos una salida de 5.3 volts, teniendo una R1 de 240 ohms, entonces quedaría la fórmula como y nos da un resultado de 777.6 ohms para el valor de voltaje establecido. Podemos ver entonces que resulta demasiado sencillo implementar este regulador, pero de todas formas es necesario revisar el datasheet para conocer los parámetros más importantes y evitar el daño del integrado, así como comprobar si el regulador es apto o no para nuestra aplicación. Como ingenieros electrónicos y diseñadores, constantemente buscamos un proveedor de componentes rápido y seguro. UT-Source tiene todo lo que necesitamos, desde componentes pasivos como resistencias y capacitores, circuitos integrados, microcontroladores, conectores y demás. Todo en un mismo sitio. Así que, si actualmente estás desarrollando un proyecto o buscas componentes de calidad, ya sabes dónde encontrarlos. Ve a www.utsource.net y descubre sus servicios, envíos globales y métodos de pago sencillos. En los valores de operación recomendados podemos ver un rango de voltaje de entrada de 1.25 volts a 37 volts, una corriente de salida de 10 mA hasta 1.5 amperes y una temperatura de operación de 0 a 125 grados centígrados. Posteriormente, para el caso de la resistencia térmica, para el caso de unión ambiente tenemos un valor de entre 23.5 grados centígrados por watt a 37.9 grados centígrados por watt para el encapsulado TO220, que es el encapsulado que usaremos nosotros en este caso. Luego tenemos las características eléctricas para el caso de line regulation, que se refiere a la variabilidad de la salida en función al voltaje de entrada.
tenemos un valor de entre 0.01% hasta 0.07%. El parámetro de Load Regulation se refiere a la variabilidad de la salida en función a la carga. Aquí podemos ver valores de desde los 20 mV hasta los 70 mV. Posteriormente tenemos el valor de Thermal Regulation, donde obtenemos valores de 0.03% hasta 0.07% en función a la potencia disipada. Para los valores de corriente de la terminal de ajuste tenemos un valor típico de 50 a 100 microamperes y cambios de entre 0.2 a 5 microamperes. Debemos recordar que este valor tiene un impacto directo en la precisión de salida, aunque este es minúsculo. Para el caso de referencia de voltaje tenemos también un valor de una variabilidad de aproximadamente 50 mV, siendo el valor mínimo de 1.2 volts y un máximo de 1.3 volts. Esta es la referencia Zener interna del regulador. Posteriormente tenemos el caso de la carga mínima para mantener una regulación estable. Este valor es importante dado que el regulador no garantiza una operación estable si no se tiene una carga mínima especificada, que para este caso es de 3.5 mA a 10 mA como máximo. Aquí podemos ver que este tipo de regulador es pésimo para aplicaciones de muy bajo consumo, pues estamos con un consumo mínimo muy grande únicamente para mantener al regulador de manera estable. Por último tenemos el caso de la corriente máxima de salida, y aquí es donde tenemos el caso más complejo para este tipo de reguladores. El valor que tenemos de 1.5 amperes solo está garantizado cuando la temperatura del regulador sea menor a la temperatura máxima, es decir, 120 grados centígrados. El problema está en que la eficiencia del regulador está determinada por la diferencia de entrada y salida. Por ejemplo, si tenemos una entrada de 14 volts y una salida de 12 volts, la diferencia de salida es de 2 volts. Y si tenemos una corriente de consumo de 500 mA, tenemos entonces una potencia disipada de 1 watt. Si tenemos una resistencia térmica de unión ambiente de 30 grados centígrados por watt, tenemos entonces un incremento de temperatura de 30 grados centígrados sobre la temperatura ambiente. Pero si tenemos una entrada de 14 volts y una salida de 3 volts, tenemos una diferencia de 9 volts. Ante una corriente de consumo de 500 mA, tenemos una potencia disipada de 4.5 watts. Ante el mismo caso de resistencia térmica de 30 grados centígrados por watt, tenemos un incremento de temperatura de operación sobre la temperatura ambiente de 135 grados centígrados. Aquí podemos ver que sin un disipador montado no vamos a poder usar el regulador ante estas condiciones, dado que vamos a terminar quemando el mismo. Aquí es donde entendemos entonces el problema de los reguladores lineales. Debemos de tener extremo cuidado en la potencia disipada, pues es demasiado fácil exceder los valores seguros de operación. Bien, ya que hemos visto los parámetros más importantes del datasheet, es hora de ir al laboratorio y comprobar estos valores. Vamos a revisar el comportamiento del regulador ante los siguientes casos: operación convencional, corriente máxima de salida versus diferencia de voltaje y comportamiento térmico, y por último, precisión de salida. Aprovecha la promoción especial: los 5 libros más las 2 revistas por solo $18. Solo disponible en nuestra página web prismasemnetwork.com, link en la descripción. Ya ofrecemos servicios de diseño. Deja tu proyecto en manos profesionales, tanto diseño de hardware, manufactura y diseño 3D, así como software, desarrollo de apps, aplicaciones de PC, páginas web y backend. Podemos realizar cualquier tipo de proyecto para cualquier tipo de aplicación. Envía un email a prismasemnetwork.contacto@gmail.com para obtener una cotización. Bien, aquí tenemos el comportamiento común. Tenemos la variabilidad de voltaje. Tenemos una entrada de 20 volts. Obviamente no podemos llegar hasta los 20 volts por la caída que existe en la salida de Arlington, que es de aproximadamente 1.5 volts, dependiendo de la corriente. Podemos variar esta salida con el potenciómetro y se mantendrá relativamente estable según la temperatura y la corriente de consumo.
Ahora vamos a ver cómo se comporta el regulador con una carga. Tenemos una entrada de 20 volts, una salida de 17.72 volts, una corriente de 333 miliamperes y podemos ver que tenemos una temperatura de operación ya de 72 grados centígrados. Este ya es un incremento importante. Ahora veamos qué sucede si reducimos el voltaje de salida pero mantenemos una carga de 300 miliamperes. Bien, al reducir el voltaje de salida pero la misma entrada, tenemos que la protección de sobrecorriente y exceso de temperatura ya está entrando en vigor. Podemos ver que tenemos una temperatura de operación de 97 grados. Ya estamos muy cerca. Lo que hace esta protección es disminuir el voltaje de salida para, obviamente, limitar la corriente de salida y evitar que el regulador se queme. De lo contrario, se quemaría en cuestión de segundos sin esta protección tan importante dentro del mismo. Por último, tenemos la precisión de salida. Aquí tenemos el multímetro Fluke y un multímetro Agilent o HP que nos entrega ya resoluciones de microvolts. Aquí podemos ver que tenemos una salida, bueno, la configuración es de 12 volts. Obviamente por las tolerancias de las resistencias, por los cambios de temperatura y demás cuestiones, no vamos a tener 12 volts exactos, pero sí tenemos una precisión de aproximadamente 30 milivolts, más o menos 30 milivolts, que es lo que podemos observar en el multímetro de precisión, lo cual es considerablemente aceptable para este tipo de reguladores, especialmente siendo uno tan barato. Bien, para finalizar tenemos que realizar la conclusión. Los reguladores lineales tienen la ventaja de ser muy sencillos de implementar, inducir una cantidad de ruido minúsculo, requerir una cantidad de componentes muy pequeña y un costo general muy bajo. Pero tenemos una eficiencia pobre en gran parte de los casos y una potencia disipada en calor muy elevada también en gran parte de los casos. Dado que es un regulador de tecnología relativamente antigua y obsoleta, no es la mejor opción para diseños actuales, pero de todas formas sigue siendo una herramienta muy útil y accesible para nuestros proyectos. Tanto los 5 libros como la revista Transient Wave están disponibles en nuestra página web oficial, prismasemnetwork.com. Conviértete en un mejor diseñador día a día con nuestro contenido literario.